señales muestran que muy cerca está. Odio y llanto puedes ver, obra del engañador. Se oye un gran clamor, ¿quién podrá estar firme? Ya no habrá dolor ni muerte nunca más. Y aunque muere en la batalla, sé que viviré, pues su gloria yo veré, la trompeta escucharé. Tendré fe cuando mi lucha toque su final. Viene ya, Él viene ya, Cristo viene ya, el gran Rey. Carros de fuego acompañan al gran Rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Digno es, coronado de gloria y no despidas. Aleluya, digno el Cordero es. Oh, despierta, iglesia, debes proclamar la verdad para un mundo en desesperación. El mensaje angelical toda la tierra alumbrará. Venceremos la batalla junto al capitán. Viene ya, Él viene ya, Cristo viene ya, el gran Rey. Carros de fuego acompañan al gran Rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Digno es, coronado de gloria y no despidas. Aleluya, digno el Cordero es. Digno coronado de gloria y no despidas en verdad. Aleluya, digno el Cordero es. Ese es nuestro Dios y Él nos salvará. Y hace no mucho un familiar me dijo, ¿por qué Dios ha tardado tanto en venir? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda en su promesa como algunos lo tienen como tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, mas que todos lleguen al arrepentimiento. Pero como vamos a descubrir hoy, Dios coloca límites y su espera no es para siempre. Dios siempre coloca límites y vamos a ver ahora que vivimos en los momentos más solemnes, no la historia de la iglesia, de la historia del mundo. Estamos viviendo en los momentos más solemnes y gracias a Dios que estamos vivos hoy en día para poder ver, para poder testificar de lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer. La puerta está a punto de cerrarse. ¿Estás listo? El problema cuando el esposo se le retarda es que pensamos,
¿Cuándo va a venir? Falta mucho. El problema es que cuando uno duerme, el tiempo pasa y repentinamente llegamos a un momento de sorpresa. Antes de presentar el tema, quiero hacer una aclaración. Lo que voy a presentar y lo que no estoy presentando. Lo que quiero decir, lo que les voy a presentar, la evidencia, en estos años, últimos 3 años, pero especialmente en este año 2018, Dios me ha permitido comprender los eventos que han estado pasando en estos últimos años. Comencé con un poco de comprensión en 2015, pero no entendía bien. En 2018 empecé a conectar los puntos, como se dice, y voy a demostrarles los paralelos que están pasando, lo que está pasando, lo que pasó en la historia anterior y ahora lo que estamos viviendo ahora, que son paralelos que nos muestra que realmente las cosas podemos aprender del pasado para entender lo que está pasando. Lo que no estoy diciendo cuando Cristo va a venir, por si acaso. No estoy poniendo ninguna fecha para ningún evento. Estoy informando que Dios nos está mostrando lo que está pasando para poder comprender los eventos. Porque los sabios entenderán, los impíos no entenderán, pero los sabios sí entenderán, dice Daniel. Entonces voy a colocar en la mesa, frente a ustedes, las evidencias para que ustedes puedan analizar y entender, y Dios mismo nos va a llevar guiando uno al otro. Pero tenemos poco tiempo. Primero, los atalayas tienen que dar el mensaje. Ezequiel 3, 17 a 18 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte. Si tú no lo amonestarás, su sangre demandaré ¿de qué? De tu mano. Es una gran responsabilidad ser atalaya. Es una gran responsabilidad ver las cosas y tener que informar al pueblo. La verdad es que todos los adventistas somos atalayas. Deberíamos ser atalayas. No solo los pastores, no solo los ancianos. Todos, ante el mundo perdido, la iglesia adventista ha tenido revelado mucha información profética y comprensión que ninguna otra iglesia ha recibido. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad para compartirlo con el mundo perdido. Pero, ¿qué pasa con atalayas que no dicen nada? Isaías 56, 10 al 11 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, son como perros mudos, no pueden ladrar, soñolentos, echados, aman el dormir, comilones, insaciables, los pastores no saben entender, siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así que hay 2 tipos de atalayas. Uno que ve e informa, suena la trompeta, hay peligro por adelante. Y hay atalayas que ven y no dicen nada. ¿Para qué sirve un perro que nunca ladra? ¿Para qué sirve un perro mudo que cuando entra el ladrón no dice nada, le lame la mano? No sirve para nada. Entonces Dios admite que hay 2 tipos de atalayas: el que suena la trompeta y el que no dice nada. Ciego, mudo, sordo. No habrá sorpresas para los que están mirando y están despiertos. Mire lo que dice Amós 3:7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuánto hará Dios sin revelar? Nada. Dios promete que Él no hará nada sin informar a su pueblo, usando sus profetas, la Biblia, el Espíritu de profecía, para que el pueblo pueda entender. Es la promesa del Señor. Entonces, no podemos estar ciegos diciendo, no se puede saber cuando está cerca. No, se puede saber. Mira lo que dice acá Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos e hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Dios promete que en los últimos días, como se cumplió cuando se derramó la lluvia temprana, que en estos últimos días también
Dios dará sueños y visiones, informando, despertando. Y no solo la hermana White, será sobre todos los que están. Dios escoge a quien. Yo nunca he tenido un sueño, por ejemplo. Nunca Dios me ha dado una visión, pero me dio mi don de predicar y entender. Me ha dado medios de comunicación para administrar, pero a otros sí que conozco, le da sueños. A cada uno le da su don, no a todos le da todos los dones, pero Él promete hacerlo. ¿Qué más? 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecerán como ejemplo, dice el apóstol Pablo, y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Significa que todo en el pasado es un ejemplo para que al entender lo que pasó en el pasado, podamos entender lo que está pasando en el presente. ¿Entienden? ¿Me hago claro? La Biblia es clara aquí, yo solamente estoy leyendo lo que dice la Biblia. Todo lo que pasó en el pasado es para que comprendamos el presente, los que vivimos en el fin de los siglos. Mateo 24, 32 y 33. Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, así vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, aún a las puertas. Cuando veáis estas cosas, los que están durmiendo no ven. Si estás dormido no vas a entender. Tienes que estar despierto para poder ver. Entonces, si tú ves algo que está pasando y tú ves que es un cumplimiento de profecía, tú puedes saber que las cosas están cerca, aún a las puertas, ¿sí o no? Así dijo Jesús, ¿sí o no? Son las palabras de Jesús. Y lo que Jesús dijo es para nosotros recibir, aprender y prestar atención. Marcos 13, 35 a 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sin anochecer, medianoche, canto del gallo, mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. Ese es el gran peligro. Por eso en el siguiente versículo 37, Jesús dijo, lo que les digo a vosotros, a todos les digo, velad. El gran deseo del Señor Jesús es que su iglesia esté despierta, que su iglesia esté entendiendo lo que está pasando. Ese es el deseo de Dios para el pueblo, que no duerma. Y no en este momento no podemos dormir. Primera de Tesalonicenses 5:4, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No es la intención de Dios sorprendernos. Sí, Cristo va a venir como ladrón, pero no para su pueblo. La segunda venida de Cristo no va a sorprender a ninguno de los salvos. Vamos a entender perfectamente bien y algún día Dios va a anunciar el día y la hora de su llegada. No podemos saber el día ni la hora. Lo que sí podemos saber que está cerca, aún a las puertas. ¿Me hago claro? ¿Jesús está diciendo palabras claras? Correcto. Muy bien. ¿Quién puede entender los eventos finales? Las profecías actuales. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados, dirigidos por Él, dice Servicio Cristiano, página 98, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. ¿Quién puede entender? Los que están bajo el control y dirección de Dios. Daniel 12:10, ninguno de los impíos entenderán, pero los sabios sí entenderán. ¿Cuántos queremos estar entre los sabios? Todos, ¿no? Amén. Ahora, para poder ver lo que está pasando actualmente, tenemos que enfocar en los eventos que son tan importantes, que son pregoneros, son atalayas, eventos que dicen Cristo viene pronto. Cuando Dios permite que se hagan movimientos en esta tierra que cumplen las profecías, podemos saber que Dios en el cielo también está avanzando. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a uno de los personajes importantes
en esta tierra, en los eventos finales, es Roma papal, el Vaticano. Un jugador crítico en los eventos finales. Apocalipsis lo llama la bestia, la ramera de Apocalipsis 13, 17 a 19. Estaba borracha con la sangre de los santos. Su herida mortal sería sanada y todo el mundo le seguirá a la bestia. Y se le dará poder para 42 meses, 3 años y medio. Proféticamente en el pasado, literalmente en el futuro. Para hacer la guerra con los santos y vencerlos. Aquí estamos hablando de los últimos eventos. En contexto, estamos hablando de los eventos que van a seguir dentro de poco. La bestia y Estados Unidos van a tener poder para dar muerte, vamos a ver aquí pronto. Otro personaje importante es los Estados Unidos. Es la bestia que sale de la tierra, que se parece cordero, pero habla como dragón. Versículo 11 de capítulo 13, habla como dragón. Hace que todos adoren la primera bestia, que es Roma papal, y dice que mata a los que no lo hacen. Muchos serán decapitados por no recibir la marca de la bestia. Apocalipsis 20, versículo 4. Juan dice, y vi las almas que han sido decapitados por no recibir la marca de la bestia. No estamos hablando del pasado, no estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de la marca de la bestia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, con el espiritismo, cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución, entonces podemos saber que el tiempo ha llegado para ver la obra asombrosa de Satanás y el fin está cerca. Quinto tomo de Testimonios 4:26. Entonces, 2 personajes, Roma y Estados Unidos, pero hay uno más, son 3. 3 personajes muy importantes. El pueblo remanente de Dios, que es la novia pura de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas, santa y sin mancha. Hermanos, no es la intención de Dios que lleguemos a la venida de Cristo con manchas, con arrugas, con mundanalidad. Cuando llegue Cristo vamos a sacar el teléfono. Hay que borrar toda esa música. Mira, ya está viniendo Cristo. Hay que borrar esa música mundana. ¿Así va a ser? Vamos a repentinamente botar todos los DVD, apagar el televisor. Hemos estado mirando videos de terror, de matanza, de adulterio. Hay que apagar porque Cristo viene. ¿Así va a ser? Por favor. La novia de Cristo tiene que prepararse antes del matrimonio. ¿Cuántos de ustedes, a ver, damas, cuántos están casadas? Quiero ver las manos de las casadas. A ver. Muy bien. ¿Se recuerdan el día de su matrimonio? Se supone que se prepararon para el matrimonio, ¿sí o no? Se bañaron, se pusieron su ropa especial y salieron para recibir y verse con su novio. Yo me recuerdo el día que yo me casé. Una semana antes, bueno, yo había esperado 12 años, porque yo le propuse matrimonio a mi esposa a los 8 años de edad. Ella me aceptó, pero tuve que esperar hasta que cumplí 20 para casarme. Y una semana antes yo dije, nunca va a llegar el día. Y el día anterior, 24 horas. Ay, faltan 24 horas. No es posible. Pero un día amanecí y era el día del matrimonio. Me preparé, me puse, mi cuñado también se preparó, y mi esposa y su hermana se prepararon, y mi suegro salió con 2 hijas. Una me entregó a mí, y la otra le entregó a mi cuñado, a mi concuñado. Y era un doble matrimonio. Y mi abuelo, que era pastor, ya pasó al descanso, y mi padre, que es pastor todavía, oficiaron en el matrimonio. Parte en inglés, parte en español, porque los 4 de nosotros habíamos sido criados en Bolivia. Entonces, bilingües todos. Entonces, me recuerdo ese día, pero Cristo está añorando su matrimonio. Y no puede venir la novia con ropas de inmundicia. Tiene que estar preparada. Tiene que tener un renacimiento de la vida primitiva, dice Evento de los últimos días. Obra especial de purificación, de quitar el pecado.
quitar el pecado, que es la mancha. Preparación, estudiando la palabra de Dios, esforzándose por adaptar sus vidas a los preceptos de la Biblia. El mensaje de Elías, arrepentimiento, templanza en todas las cosas, reforma en vestimenta, obediencia a las leyes, estatutos y juicios de Dios. Eso va a ser predicado en el fuerte pregón. Todo lo que Dios dice es lo que tenemos que enseñar y vivir. Obviamente no podemos en nuestro poder, solo Dios lo puede hacer. Pero si no nos entregamos en sus manos y no le pedimos, nunca estaremos listos. Hay un trabajo que hay que hacer en cada vida. El apóstol Pablo dice, ahora todas estas cosas sucedieron como ejemplos sobre nosotros que hemos llegado a los fines del mundo. La hermana White vio, dice, un mensajero, un ángel del cielo, presentaba muchas cosas. Su mensaje fue este: la historia se está repitiendo. Lo que ha sido, ¿qué? Volverá a ser. Todo lo que pasó se va a repetir. Eso es lo que Pablo dice, lo que la hermana White también se le reveló. Ahora, vamos a conectar los puntos. ¿Cuán cerca estamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando? Vamos a conectar. Yo apenas en 2015 entendí un poco, pero en 2018 empecé a entender. Dios en un periodo de 8 semanas me enseñó muchas cosas. Vamos a ver la historia pasada de Roma y el pueblo de Dios. Como cumplimiento de la profecía de la destrucción de Jerusalén, Jesús había descrito la destrucción de Jerusalén. Y ellos, los cristianos que estaban adentro, estaban mirando. Cuando vino Cestio, en el otoño, septiembre del año 66, rodeó con sus soldados romanos, rodeó a Jerusalén. Pero solo se quedó 9 días. Repentinamente, por órdenes de Roma, se retiró y se fue. Y los judíos salieron y atacaron a los soldados de atrás. Él perdió 6,000 soldados, murieron. Imagínense, 6,000. Al retirarse, le fueron atacando de atrás. Y los judíos pensaron, uy, somos muy fuertes. Nosotros sabemos hacer correr a los soldados romanos. Era por misericordia de Dios, para dar oportunidad al pueblo de Dios que se salga de Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Septiembre de 66. 3 años y medio después. 3 años y medio, justamente 2 días antes de la Pascua, en la primavera del año 70, vino el general Tito y sitió a Jerusalén y destruyó totalmente, quemaron la ciudad, el templo, y millones murieron. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Desde septiembre 66 hasta primavera de 70, exactamente 3 años y medio. Cuando Roma ataca, pasan 3 años y medio hasta que termine su trabajo. Ahora vamos a ver la iglesia. Jerusalén, Israel. Israel todavía era el pueblo elegido de Dios. A Daniel, Dios le dijo que está 70 semanas, 490 años determinados sobre su pueblo. Y estaban en la última semana. En el año 27 Jesús comenzó su trabajo y 3 años y medio a la mitad de la semana Jesús estaba ya por dar su vida como Mesías, estar cortado. En medio de la semana dice Daniel 9, 26, 27. Pero la hermana White dice algo. Cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, montado sobre el burrito, Jesús se detuvo sobre el monte de Olivos, mirando el templo. Estaba por ponerse el sol y él lloró porque sabía lo que iba a pasar. Él ya podía ver años en el futuro la destrucción, pero él lloró. Y dice la hermana White, cuando el sol ya en su ocaso desapareciera de la vista, el día de gracia,
de Jerusalén habría terminado. Mientras la procesión estaba detenida sobre la cresta del Monte de Olivas, no era todavía demasiado tarde para que Jerusalén se arrepintiese. Cuando lo crucificaron a Jesús, se terminó el tiempo de gracia, pero no el tiempo determinado. Todavía faltaban 3 años y medio de misericordia sobre Jerusalén. ¿Para qué? Para que los discípulos predicasen, para que los judíos individuales puedan aceptar a Jesucristo. Y muchos aceptaron, 3,000 en un día, en el Pentecostés. Pero el tiempo de gracia estaba terminado. Cuando se puso el sol ese día, cuando crucificaron a Jesús, se acabó el tiempo de gracia. Todavía, entendamos bien, el tiempo de gracia se acabó, pero el tiempo permitido continuó por 3 años y medio más. ¿Me hice claro? Ellos sellaron su decisión, pero Dios todavía extendió el tiempo hasta que apedrearon, hasta el fin de las 70 semanas. En el año 34, el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio y la persecución hizo que el Evangelio vaya por todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Desde el rechazo de Jesucristo hasta la persecución, ¿cuántos años? 3 años y medio. Con Roma, desde el inicio de la destrucción, el primer intento, hasta la destrucción final. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ahora vamos a ver lo que está pasando hoy en día, también con Roma y también con la iglesia. Vamos a ver. Roma, el Papa hoy en día, se reunió con todos los presidentes y jefes de Estado de Europa. Ahí se lo ve. Todos allí, todo el mundo, la herida está casi sana. El mundo entero se maravilla. Esta semana pasada, hasta Corea del Norte, el país más hostil contra los cristianos. Ser cristiano en Corea del Norte es automáticamente sentencia de muerte. El presidente de Corea del Norte ya solicitó una cita con el Papa. Por favor. El que no entiende lo que está pasando nunca va a entender. Se está sanando, está casi sanada la herida. Roma invadió a los Estados Unidos el 23 de septiembre de 2015. ¿Por qué digo invadió? Porque el Papa no vino de turismo. El Papa no vino para pasearse. El Papa vino para conquistar. Entró al Congreso y todo el Congreso le dio el apoyo al Papa. Después pasó a la Casa Blanca y habló a la nación desde la ventana. Normalmente el presidente habla desde abajo. Él habló desde arriba diciendo, soy más alto que el presidente de Estados Unidos. Y después del poder legislativo, ejecutivo, entró a la judicial. Esta semana pasada se acaba de colocar otro juez de la Corte Suprema Católico. Ya no hay ningún juez protestante. Hay un judío y todos los jueces son católicos. En un país protestante, ¿no le parece increíble? En un país que dice que son protestantes, todos los jueces, excepto de un judío, son católicos. Cuando tú buscarías la justicia, no la vas a encontrar en Roma. Entonces fue invasión. El presidente de Estados Unidos le dio la mano al Papa y le dijo, cumpliré al pie de la letra sus instrucciones. Pregunto, ¿quién manda en Estados Unidos, el presidente o el Papa? El Papa. Cuando el presidente dice, cumpliré al pie de la letra lo que usted me dice, el que manda es el Papa. ¿Es una señal? ¿Es profecía o no? Definitivamente es profecía. Ahora vamos a enfocar a la iglesia. Estoy estableciendo los eventos para que ustedes conecten los puntos como Dios me ayudó hace unos meses atrás. En el Congreso de la Asociación General, que acontece cada 5 años, en 2015 en San Antonio, Texas, yo estuve allí,
Ahí está la foto del Congreso, podemos verlo. Todos los delegados, 70,000 visitas, todos allí. No sé si me pueden ver ahí. No me pueden ver, ¿no? Pero estoy sentado en esa foto. Hay 70,000 personas, pero yo soy una de esos puntitos. Con todos los ojos de la iglesia enfocados en la votación sobre la ordenación de mujeres, pocos se dieron cuenta de algunos dos cambios vitales. Se cambiaron dos creencias fundamentales, dos creencias que nos cambian toda la misión. Número uno, se rechazó el espíritu de profecía como una fuente de verdad. O sea, el espíritu de profecía, la hermana White, no se considera inspirado. ¿Entienden? Si tú dices que no es fuente de verdad y la verdad es Dios, entonces el espíritu de profecía, las escrituras de la hermana White ya no se consideran inspirados. Yo estaba muy triste, pero no entendía el significado hasta recién este año. Número 2, la segunda venida de Cristo. Antes, por 150 años, creíamos que su venida era inminente, a las puertas. Ya no. Oficialmente la mayoría de la iglesia ha votado de que la venida es pronto, no se puede saber cuándo, quién sabe, ya hemos esperado 150 años, quién sabe cuándo va a venir Jesucristo y no nos damos cuenta que está ya a las puertas. Entonces, al rechazar el inminente retorno de Jesucristo, en cierta forma, ya no somos adventistas. Porque para ser adventista, tienes que creer en el inminente retorno de Jesucristo. Por eso tenemos el nombre. Ahora, quiero decirles que dentro de la iglesia todavía hay adventistas. En la iglesia adventista del séptimo día, todavía hay algunos adventistas. Dios tiene su pueblo. Y la iglesia adventista del séptimo día real sí cree en el inminente retorno de Jesucristo y en la inspiración del espíritu de profecía. Y dentro de la iglesia Dios tiene su gente, tiene su pueblo. Quiero que se haga claro, no estamos diciendo que la iglesia no es la iglesia. La iglesia, la mayoría de la iglesia ya rechazó el mensaje adventista. La mayoría de la iglesia ya no cree en la inspiración del espíritu de profecía. Entonces, ellos han perdido una esperanza tan hermosa con que nacimos. El mensaje, el movimiento adventista todavía cree. Bueno, seguimos. El desarrollo de la Iglesia Remanente de Dios, publicado por los fideicomisarios de los escritos de la hermana White en el Ellen G. White Estate, como decimos, los que guardan las escrituras de la hermana White. Miren lo que pasó en julio de 2015. Apenas la iglesia votó rechazar a las escrituras de la hermana White, apenas votaron, cambiaron, mira lo que pasó. La Asociación General publicó esto. Nunca se había publicado antes. Dice, la hermana White dijo: soy de la opinión que los testimonios no vivirán entre el pueblo de Dios. Ellos serán eliminados. Dios le mostró a la hermana White que la iglesia adventista rechazaría los testimonios. Y eso fue publicado más o menos una semana después que se tomó el voto. Yo creo que ellos no podrían esconderlo más. Tenían que colocarlo, porque realmente al rechazo de los testimonios, ahora sabemos que la hermana White ya sabía que los testimonios iban a ser eliminados. Ahora quiero dar mi testimonio. Quiero contarles cómo Dios me hizo conectar estos puntos. En febrero de 2015, una persona me llama y me dice: yo tengo un mensaje de Dios para usted, Pastor David. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a escuchar. Yo no sé si es de Dios o no. Solamente puedo saber después de escuchar el mensaje. Pero el mensaje era esto: Dios dice, David, tengo mucho más que enseñarte,
pero necesito más tiempo contigo. ¿Qué les parece? ¿De Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios? Ese mensaje es para todos nosotros. Todos necesitamos más tiempo con Dios. Entonces yo dije, Señor, estoy trabajando en la administración de más de 100 proyectos. Estamos en más de 90 países. Mi trabajo diario es tan pesado administrativamente. Tenemos orfanatos, tenemos colegios, tenemos avionetas, tenemos instituciones médicas, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos obra carcelaria. Señor, mi trabajo es tan pesado, pero por favor, de alguna manera, enséñame, quiero aprender, quiero escuchar. Y el Señor me fue revelando. El 30 de abril de 2015, un amigo mío que es médico en Walla Walla, en Estados Unidos, hombre muy erudito, muy académico, muy estudioso de la palabra de Dios, me mandó un correo electrónico que lo tengo aquí en mi computadora todavía. David, anoche tuve un sueño y Dios me habló claramente. No entiendo el sueño, pero es lo que Dios me dijo. En 5 meses purificaré a los hijos de Leví. Eso viene de Malaquías 3:3. Y me dijo el doctor, yo calculé usando la forma de cálculo de la Biblia, los 30 días del mes y algunos 29, yo calculé que los 5 meses sale en el día de expiación, exactamente el 23 de septiembre de 2015. Bueno, yo también lo recibí, dije no sé qué significa, pero aparentemente tiene que ver algo con la iglesia adventista, porque nosotros somos la tribu de Leví, somos los que trabajan en el santuario, somos aquellos que conocemos del lugar santísimo, la obra de Dios, el día de expiación antitípico en la cual vivimos, el juicio que está Dios haciendo en el cielo en este momento. Entonces, tiene que ser la iglesia adventista. Dios va a empezar a sacar y examinar perfectamente el pueblo, nombre por nombre. Y ahí yo lo dejé. El 9 y 10 de julio, las decisiones de la Asociación General, el Congreso sobre el Espíritu de Profecía, yo lo registré, informé al mundo y lo dejé también. Pero eran cosas que me estaban, información. El 19 de septiembre, Dios me mostró que cuando Él actúa en la tierra, también está actuando en el cielo. O sea, cuando Dios permite, pregunto, ayúdeme por favor, pregunto, para que el Papa llegue a Estados Unidos y forme esa relación íntima con Norteamérica, ¿era cumplimiento de profecía, sí o no? Digan sí o no. Muy bien, gracias, para que se escuche bien. Ok, número 2. Para que eso acontezca, para que Satanás actúe, Satanás tiene que pedir permiso o actúa sin permiso. ¿Con permiso? ¿Sí o no? Sí. Satanás no puede actuar sin permiso. Cuando Jesús se fue al cielo dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesús. ¿Cuánto le queda para el diablo? Nada. Si Dios tiene todo, Él tiene nada. Entonces, Satanás no puede actuar cuando le da la gana. El diablo tiene que pedir permiso. Tenemos que entender. Entonces, cuando algo acontece en profecía, es porque Dios dio permiso. ¿Me hago claro? ¿Se entiende? No pasa nada en esta tierra sin que Dios autorice. Entonces, cuando el Papa llegó el 23 de septiembre, el día de expiación a los Estados Unidos, era con permiso de Dios. No el día antes, no el día después, 23 de septiembre. Bueno, entonces cuando Dios permite que las cosas avancen en la tierra, Él también está avanzando en el cielo. Yo hice un corto video sobre ese tema, lo coloqué en YouTube. El 23 de septiembre el Papa vino a Washington.
Continuamos ahora con este año. Estaba yo en Europa predicando. Prediqué en 7 países. Visité los proyectos, me reuní con los equipos de televisión y mientras viajaba, en el camino fui aprendiendo diferentes cosas y me puse a pensar, Señor, tú estás mostrándome cosas que yo no sabía. Y cuando terminé mi viaje, había comprendido muchas cosas más, pero no terminé de comprender hasta que llegué a Estados Unidos de vuelta. Una cosa que entendí, que el ataque de Roma en el otoño del 66, seguido 3 años y medio por la destrucción de Jerusalén en el año 70, es un paralelo exacto de lo que está Roma haciendo hoy en día con Estados Unidos. Lo repito, lo que hizo Roma con Jerusalén en el pasado, lo va a hacer otra vez aquí en el presente. Empezando con septiembre de 66 y volviendo en la primavera de 70. El Papa llega a Estados Unidos en septiembre de 2015 y va a volver en la primavera de 2019. Hay un paralelo. Estamos comparando lo que pasó. Lo que pasó, dice la hermana White, se repetirá. El apóstol Pablo dice, todo lo que pasó es ejemplo para nosotros, para entender lo que está pasando. Bueno, otra cosa yo aprendí, el significado de la decisión de los delegados en San Antonio. Cuando la mayoría de la iglesia adventista tomó una decisión de rechazar a los testimonios, estaban rechazando, yo no creo que sabían lo que hicieron, estaban rechazando la única señal, no la única, una de las señales principales de que marca el pueblo remanente de Dios. El pueblo remanente de Dios tiene que tener el espíritu de profecía. Guardan los mandamientos y tienen los testimonios de Jesús que son el espíritu de profecía. O sea, el pueblo remanente de Dios tiene que tener el espíritu de profecía para ser pueblo remanente. ¿Entienden? Y cuando la mayoría de la iglesia rechaza, no sabían lo que estaban haciendo. Se estaban rechazando su posición como pueblo remanente. Qué triste para la mayoría. Qué triste no creer en el espíritu de profecía. Porque no puedes formar parte del pueblo remanente de Dios si no crees. Qué triste para Jesús. ¿Y qué pasa cuando rechazas la venida inminente de Cristo? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es el mensaje principal que dio nacimiento a la iglesia adventista? Era el clamor de medianoche. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Y si no puedo decir eso, ya no tengo mensaje adventista. ¿Por qué me llamo adventista si no creo en el inminente retorno? Entonces, la mayoría de la iglesia rechaza la señal del pueblo remanente y pierden el mensaje adventista y ya no son adventistas. Yo no entendí eso en 2015. Entonces, el rechazo del Mesías en el año 31 es semejante al rechazo de el pueblo, el espíritu de profecía y la venida inminente. ¿Y qué pasó 3 años y medio después? Una persecución. Ahora, lo que les quiero decir, hermanos, lo que les voy a decir ahorita, yo no puedo decirlo como si yo sepa. Lo estoy simplemente comparando las dos cosas para que nuestros ojos estén abiertos. No sé si me hago entender. Yo no estoy diciendo porque yo sé lo que va a pasar. Estoy diciendo de que los paralelos dicen que va a pasar. Solamente tenemos que esperar y ver. Dios nos va a mostrar. Porque no hay ninguna profecía que nos dice cuándo. Solamente Dios dice, mantente despierto, porque cuando veáis estas cosas ya pueden saber que está cerca. Yo estoy diciendo que está cerca y que estamos viendo las cosas. Entonces, reitero, desde el rechazo del espíritu de profecía y el inminente retorno de Cristo en julio
de 2015, si el paralelo continúa, tiene que haber un tipo de persecución dentro de la iglesia adventista fines de este año y principios del próximo año. Yo me pregunté, por favor, Señor, la iglesia no va a apedrear a nadie. Nadie va a ir a la cárcel. La iglesia no va a matar a nadie. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Yo no sé cómo vamos a terminar este tema. Quizás vamos a terminar en la tarde, yo no sé. Tenemos un poco tiempo nomás esta mañana para continuar. Primero empecemos lo siguiente. El 22 de octubre de 1844, la iglesia adventista nació con un mensaje. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Pensábamos que era la venida de Cristo, pero Dios nos enseñó que Jesús pasó al lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. El 22 de octubre, día de expiación, nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo para purificar el santuario y el juicio comenzó. Primero, el juicio empieza con los muertos. Y todo este tiempo Jesús ha estado juzgando a los muertos, pero en algún momento tiene que pasar al mundo, a los vivos. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. ¿Dónde va a empezar el juicio? Cuando Dios empiece a juzgar, va a empezar en la casa de Dios. Ezequiel dice que comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, el juicio empieza con los líderes de la iglesia y después pasa a los miembros de la iglesia. Y después que termine con la iglesia, pasa al mundo. Ahora, nosotros creemos, el Espíritu de Profecía nos indica que el juicio de los vivos definitivamente pasa cuando llegue la ley dominical para todo el mundo. Pero igual que el día de misericordia se terminó para Jerusalén 3 años y medio antes, el tiempo de misericordia para la iglesia adventista termina antes que Dios inicie su juicio de los vivos para todo el mundo. ¿Me hago claro o no? Las decisiones. ¿Ustedes saben lo que es el zarandeo? ¿Qué es un zarandeo? Un sacudón. En Bolivia, la gente que cosechan arroz en el campo, lo ponen en un tacú y están así. Y están pegando al arroz. Y después agarran y lo ponen así y toda la paja sale y se queda el arroz. El viento se lo lleva. Igualmente, el zarandeo es cuando la iglesia está conmovida por conflictos, por oposición, por dificultades, diferencias de opinión, herejías, verdades presentes. Todo tipo de doctrina se predica y la iglesia no sabe qué pensar. Eso se llama zarandeo y lo estamos viviendo ahora. ¿Sí o no? Lo estamos viviendo. Entonces, en el zarandeo, el propósito del zarandeo es para que cada persona escudriñe y se decida a qué lado está. Si tú nunca te despiertas, no vas a estar preparado cuando se cierre la puerta. Entonces Dios permite estos problemas para que nosotros individualmente oremos, para que nosotros podamos pedirle a Dios que haga su trabajo en nuestros corazones. Tenemos que recibir la lluvia temprana para poder estar preparados para recibir la lluvia tardía. Entonces, en 2015 tomamos decisiones y Dios aceptó las decisiones de esas personas. El problema es que esa decisión no es para todos, es para los que tomaron la decisión. Yo no acepté esa decisión. Yo sigo siendo adventista del séptimo día, creyendo en el inminente retorno de Jesucristo y creyendo en el Espíritu de Profecía. Y todos los que aceptan el inminente retorno y creen en el Espíritu de Profecía siguen siendo adventistas del séptimo día. Así está registrado en el cielo. Miren a las 10 vírgenes.
Dice Mateo 25, salieron todas al encuentro del novio, y mientras el esposo se tardó, todas cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas? Todas. Y a medianoche hubo un fuerte grito, lo que llamamos el clamor de medianoche. El novio viene, salgamos a recibirlo. Ese mensaje es lo que despierta a la iglesia. Las 10 vírgenes se despertaron, solo para encontrar que las que se habían preparado entraron a la boda, y las que no tenían aceite del Espíritu Santo se fueron a prepararse, y mientras se fueron, todos entraron a la boda y la puerta se cerró. Hermanos, el tiempo de gracia para la iglesia adventista está por cerrarse. Para que Dios empiece el juicio de los vivos para el mundo, cuando llegue la ley dominical, el fuerte pregón tiene que pasar por todo el mundo. ¿Quién va a usar Dios para ungir con el Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Y quién va a predicar en el fuerte pregón? Solo aquellos que tienen aceite. Solo aquellos que han recibido el Espíritu Santo, que están permitiendo que el Espíritu Santo nos limpie de toda maldad. Mire lo que dice aquí. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Eso es para el mundo. Pero hay un periodo antes solamente para las vírgenes. Las vírgenes significan la iglesia adventista. Los que están pregonando la venida de Cristo, los que dicen esperar. Dice, el tiempo del juicio de los destructores de Dios, el tiempo de misericordia. Vamos, al fin dice, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía está extendida para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Hermanos, por favor, la puerta está por cerrarse para la iglesia adventista, porque muy pronto Roma va a actuar. Aparentemente, con los paralelos, podemos saber que está probablemente en primavera de 2019. Tenemos que esperar y ver, no podemos estar seguros, solamente podemos observar, sonar la trompeta y decir, hay peligro, despierten, observen, vamos a ver lo que Dios está haciendo. No hay forma de decir con certeza lo que está por pasar, solamente podemos despertar y prepararnos. Y si estamos despiertos y preparados y tenemos aceite en las lámparas, no hay problema. Pero el que duerme ahorita se pierde. El que no está preparado se va a despertar. Si Roma actúa y nosotros no tenemos aceite, ya no hay posibilidad de prepararse. Es ahora el momento. Dios siempre advierte. Noé predicó 120 años. Daniel reveló a Israel que tenían 490 años. Jonás predicó 40 días. El juicio investigador de 1833 a 44, Dios informó al mundo. La segunda venida de Cristo, habrá un fuerte clamor por todo el mundo. Será predicado en todo el mundo. Entonces Dios siempre prepara a su pueblo. ¿Cómo puede ser que Dios está escudriñando a su pueblo, que la puerta está por cerrar y Dios no va a decir nada? ¿Será que Dios nos va a dejar en silencio? Nunca Dios ha hecho eso en el pasado. Siempre amonesta, siempre informa, siempre prepara. Y el que escucha este sermón y se sigue durmiendo, su sangre no está en mis manos. Porque no soy yo solamente. Ahora otro pastor está haciendo y otros están diciendo lo mismo. Este mensaje va a resonar por la tierra por diferentes bocas y diferentes medios. La puerta está por cerrarse. Prepárate. No tenemos tiempo para leer todo. En el tiempo de la hermana White, ni 1 en 20 estaba listo para la venida de Cristo. ¿Cómo será hoy? Ni 1 en 20. Hoy en día mucha mundanalidad ha entrado a la iglesia. Los hermanos se visten como el mundo, comen como el mundo, se entretienen como el mundo. La música del mundo ha entrado a la iglesia. Estamos en una situación espiritualmente mucho peor de lo que estaba en el tiempo de la hermana White.
Ojalá que sea 1 en 100 o 1 en 50. Pero no hay tiempo para perder. Mira lo que dice la agonía de los perdidos. Por todas partes, dice la hermana White, oí gritos. Las personas hablaban con sus pastores. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de la terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acervio y odio y los reconvenía diciendo: vosotros nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a salvar y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían, los que nos enseñaban, los tildabas fanáticos, malignos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios, sufrían 10 veces más que los demás. Hermanos, hay pastores adentro y afuera de la iglesia que van a decir a sus miembros: no se preocupen, tenemos mucho tiempo, paz y seguridad, no hay problema, y destrucción repentina viene. Tu salvación está en tus manos. Yo no tengo tiempo de resumir todo ahorita. Escapa por tu vida, Lot. Los ángeles le dijeron a Lot. Tomó a su esposa y a él de las manos, a sus 2 hijas, y los sacaron de Lot, de Sodoma, antes de que se destruya Sodoma. Escapa por tu vida, querido hermano y hermana. Tu relación con Dios. ¿Tienes aceite en tus lámparas? ¿Has permitido que Dios te limpie de toda maldad? ¿Has consagrado tu vida? ¿Has confesado tus pecados? ¿Has permitido que Dios controle tus acciones, tu entretenimiento, tu comida, tu vestido? Si todavía no te has entregado al Señor, esta es la oportunidad. Ninguno de nosotros está listo todavía. Hay mucho que hacer, pero empieza con la entrega al Señor y agonía de alma. Tenemos pocos meses, hermanos, antes que como una tormenta repentina caiga de sorpresa, pero no tiene que caer como sorpresa. El pueblo de Dios, pero vosotros, hermanos, no sois de las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ninguno conoce el día o la hora. Era el argumento que usaron contra la iglesia adventista en 1844, en el movimiento adventista. Es el mismo argumento. Nadie puede saber el día y la hora, pero no estamos diciendo el día y la hora. Dios mismo nos va a revelar. Dice aquí que se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse de averiguar cuando su avenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como fue para los que vivieron en el tiempo de Noé. Los que no estamos despiertos, los que no nos preparamos, los que no indagamos, nos vamos a perder. Qué triste, yo no quiero descubrir un día que la puerta se cerró y yo estoy afuera. Y tampoco no quiero que uno de ustedes también sientan eso. Hay 3 tipos de reacciones. Si tú habías estado durmiendo, relajado, tranquilo, mirando al futuro con esperanza, todo es paz, y te despiertas repentinamente a la realidad que el tiempo ya se acaba, estudia la palabra de Dios. No te molestes. No te apoyes en opiniones humanas. Tú y Dios, ora, reúnete con otros, estudien y oren, y Dios le va a preparar. Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se arrepientan, pero esa relación es entre tú y Dios. Prepárate, oh Israel, a ver a tu Dios. Número 2, si estás completamente despierto espiritualmente, es muy posible que Dios ya te informó. Es posible que ya tú sepas que estamos cerca. Es posible que ya te preparaste. Regocíjate, Cristo viene pronto. Y número 3, si te enojas con el mensaje y tienes hostilidad contra la idea que Cristo viene pronto y te molestas, recuerda que Satanás también está molesto con el mensaje. El peor temor de Satanás es que el pueblo se despierte y se prepare. Y está enojadísimo Satanás con el mensaje que hace despertar al pueblo. Está enojadísimo Satanás cuando el pueblo se prepara, se entrega al Señor. Y si tú estás enojado y molesto, puede ser que tus emociones están controladas por el enemigo. Humíllate ante el Señor.
Pídele que te muestre, pero no reacciones en hostilidad, porque Dios siempre informa antes que Él actúa. Hermanos, aquí pongo en la pantalla, los que quieren ver, tristemente está en inglés todavía, pero hay 2 sermones por un amigo pastor que recién llegué a conocer, directamente de la Biblia, sin paralelos de eventos. Él muestra de Daniel y Apocalipsis, que los eventos comenzaron en septiembre de 2023 y que van a terminar 3 años y medio después. O sea, los eventos finales van a iniciar en orden rápida. Él muestra de la Biblia. Está en inglés, ojalá que alguien lo traduzca. Quién sabe que nosotros podemos traducirlo, pero para los que lo tienen en la pantalla lo pueden copiar y pueden verlo si entienden inglés. Hermanos, el banquete está listo. Los ángeles ya prepararon todo. Jesucristo ya está subiéndose a su caballo. Ya está por salir para recibir a su novia. Pero hay un trabajo que hacer. El momento que la novia se prepare, ya van a caer los eventos. Y la novia, ungido por el Espíritu Santo, va a salir a pregonar el Evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Yo quiero estar en ese banquete. ¿Alguien aquí quiere estar en ese banquete? Amén. ¿Podrían arrodillarse conmigo mientras pedimos al Señor que nos prepare para ese banquete? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu gran cariño y amor, tu misericordia, que por tanto tiempo has retardado tu venida para darnos tiempo para preparar. Pero Señor, somos un pueblo de cabeza dura. Y mientras las cosas no pasan, no aprendemos. Pero ahora, Señor, has hecho evidente que los eventos finales ya comenzaron. Y que dentro de poco, la preparación, el zarandeo, se habrá terminado. Sabemos que esta semana la Asociación General está tomando decisiones en el concilio anual para tomar las membresías, las ordenaciones de todos los miembros en el mundo en sus manos. Y fácilmente, Señor, será fácil perseguir a los miembros que no obedecen. No es el plan de Dios que las conciencias de los hermanos estén en manos de pocos hombres. Pero esta semana, mañana y pasado mañana se tomarán el voto en el Congreso, en la asociación, el concilio anual en Michigan, dando poder a la administración de la Asociación General para controlar a todas las membresías y todos los pastores. Y habrá un tipo de persecución que caerá sobre la iglesia en estos pocos meses que quedan. Obedeced o fuera. Y cada uno tendrá que decidir, Señor. ¿Vamos a ser leales a Dios o ser leales a los hombres? Señor, por favor, enséñanos a serte leal. Ayúdanos a ser leal al mensaje adventista, al espíritu de profecía, al inminente retorno de Jesucristo, para poder recibir tu manto blanco de justicia y poder recibir la lluvia tardía y poder salir en el fuerte pregón a pregonar. Señor, nos ponemos en tus manos. Apenas podemos entender nebulosamente las cosas, pero tú estás abriendo nuestro conocimiento. Nos quedan pocos meses para prepararnos. Toma control de nuestras mentes, toma control de nuestras iglesias, toma control de nuestros pastores, aquellos que están todavía en tus manos, porque ya, Señor, ya revisaste las vidas de la mayoría, pero falta todavía los miembros y queremos estar en este momento de gracia, con la puerta abierta, queremos tomar nuestra decisión hoy día. Señor, úngenos con tu Espíritu Santo, bendiga los sermones, bendiga las presentaciones, bendiga la música, derrama tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.